Buenas noches muchachos, ¿cómo estamos? Nos encontramos nuevamente por este medio para continuar con el desarrollo de nuestro curso. Jesús Anco les saluda su técnico instructor. Muy bien, vamos a retomar nuestra clase que lo habíamos pasado para hoy por motivos del deporte. Bueno, hay que seguir adelante, ¿no es cierto? Muy bien. Como un resumen de lo que hemos terminado de ver en la clase anterior, estábamos definiendo la unidad de potencia. Lo que podríamos recalcar, acotar, agregar, sería que los parámetros técnicos que estamos definiendo, o sea, el valor, la medida de las magnitudes que reflejan la energía hidráulica, son parámetros fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta para realizar un trabajo eficiente. Significa que para realizar, por ejemplo, una inspección técnica, tenemos que comenzar desde aquí. Muchos de nosotros trabajamos en empresas que son distribuidores de equipos, ensambladores de equipos, talleres de mantenimiento general, donde realizamos el famoso overhaul, reparación completa, ¿no? Pero también trabajamos algunos en mina, en el mismo campo, ¿no? Donde las papas queman, dice, ¿no? Y cuando recibimos un equipo de esta naturaleza, reparado, nuevo incluso, ensamblado, digo ensamblado porque la mayoría de las empresas que proveen estos equipos, lo que hacen es ensamblar, básicamente acá en el Perú, ¿no? Y incluso en sus países de orígenes, por si acaso. Ya habíamos mencionado que, por ejemplo, Epiroc, Sandvik, mismo Caterpillar, no fabrican el 100% de sus componentes. Claro, obviamente tienen la patente, tienen pues muchos componentes que ellos fabrican, ¿no? Perforadora, el sistema hidráulico, patentado por ellos. Pero muchos otros componentes no, lo compran de otro proveedor. Tal es así que estos motores, por ejemplo, podrían ser de la marca ABB, que son muy buenos motores eléctricos. Las bombas, ya lo habíamos señalado, son bombas pues, de la marca Retro, ¿no? De procedencia alemán, buenísimas bombas. Me refiero a las bombas de desplazamiento volumétrico variable. Tal es así que estas mismas bombas lo usan las otras marcas, Sandvik, Resemin, por ejemplo. Son buenas bombas. Ahora, todos estos valores, estos parámetros, entonces nos van a servir a nosotros ¿para qué? Para realizar una inspección inicial. Si nosotros recibimos un equipo en mina, nuevo, reparado, etc., entonces realizar un acta de recepción y un acta de entrega por parte del que está entregando el equipo, ¿no? Eso conlleva a revisar estos parámetros. Ya, eso es un trabajo técnico, ¿no? O sea, es lo que marca la diferencia. Es lo que marca la diferencia. Pero a veces muchos no le tomamos importancia, ¿no? Lo vemos de lejitos nada más. Sin embargo, repito y repetiré 1000 veces, es lo que marca la diferencia. ¿Qué significa? Que si llega un equipo nuevo o reparado, lo primero que tengo que hacer será pues ver los parámetros del motor eléctrico, ¿no? En función a la velocidad de rotación de su eje,
Podría ser, les cuento por experiencia, podría ser que en el taller le hayan montado pues un motor de 1500 RPM. Funciona, claro, el sistema va a funcionar. En vacío va a funcionar aparentemente bien. Porque hay 1500 RPM multiplicado por el desplazamiento volumétrico de la bomba, tendremos un cierto caudal y la perforadora trabajará con ese caudal. Sin embargo, si vamos a perforar 14 pies digamos, en 3 minutos, que es lo que demora esta perforadora COP 1238, ya en circunstancias buenas, ¿no? En óptimas condiciones de operatividad, roca dura, homogénea, etc. Lo va a hacer en 6-7 minutos. Y les digo por experiencia porque en una unidad sucedió eso. Ya tan lento era la perforadora, pero funcionaba, o sea, perforaba, sí, pero era lento, pues, muy lento. Entonces ya habían cambiado de perforadora, ¿no? Habían revisado el bloque de válvulas, ya un poco más querían cambiar la bomba y al final, cuando hicimos una inspección, el problema era el motor, que le habían montado un motor de 1500 RPM. Menos RPM, menos velocidad de rotación de este eje, menos caudal. Y si hay menos caudal, entonces habrá menos velocidad. Eso ya lo hemos definido. Por eso cuando recepcionamos un equipo tenemos que comenzar aquí, ¿no? ¿Cómo está el valor de la velocidad de rotación de este eje? Teórico, con carga, ¿cuánto baja? ¿No? Porque hay un efecto patinaje que tienen los motores eléctricos que es consecuencia de la carga. Si están en buen estado, entonces reducirá las RPM en este valor, aproximadamente, ¿no? Claro, no es exacto, ¿no? Pero aproximadamente. Sin embargo, si tuviéramos pues 1600 RPM, 1650 RPM, eso ya no es un valor óptimo. Algo pasa con el motor. Lo mismo haremos con los valores de presión acá. Presión de stand-by, presión de máxima, que ya vamos a ir definiendo poco a poco. Entonces, eso es realizar una inspección. Y esa inspección, en primera instancia, no se debe realizar pues, solamente cuando llegue el equipo, solamente cuando recepcionamos un equipo, no, ya debe ser una rutina. Obviamente una rutina pues cada 3 meses, por ejemplo. Tener un cuadrito con todos estos valores, ¿no? Que no es difícil prepararlo en Excel, y chequear, ¿no? Cada 3 meses, chequear. Y anotar esos valores de medición, de tal manera que nos va a indicar, ya les había comentado, habíamos hecho una analogía, ¿no? Viene a ser como el termómetro, ¿no? Nos va a indicar cómo está nuestro sistema hidráulico, porque todo comienza desde acá. Muy bien, eso es lo que quería agregar. Estas ecuaciones que nosotros hemos visto en el curso 1 de parámetros técnicos, caudal, presión, velocidad, fuerza, bien detallado, ahora es cuando tenemos que usarlo, pues. Ahora es cuando nosotros tenemos que utilizarlo. Estas ecuaciones que nosotros tenemos nos dicen a nosotros mucho. Y no hay otra cosa más donde ver, todo está acá. Todo está acá. No tengo por qué, si tengo esta información, no tengo por qué preguntar, ¿no? ¿Por qué está lento un actuador? ¿Quién le da el movimiento? ¿Quién le da la velocidad a un actuador? El caudal. Entonces, me centraré en el caudal, ¿no? Veré si hay fuga interna de ese caudal dentro del cilindro por los sellos hidráulicos, por las válvulas, o la bomba ya está desgastada, etc. Muy bien, eso sería lo que quería agregar. Algo de parte de ustedes, muchachos, hasta aquí para continuar con el primer vídeo de hoy. Algo que quisieran agregar, algo que quisieran consultar.
algo de parte de ustedes, si quisieran compartir alguna experiencia. Muy bien, entonces con ese preámbulo, con esa pequeña introducción, vamos a pasar el primer video de la clase de hoy. Muy bien, entonces comenzamos a ver cómo es que se va a distribuir la energía hidráulica. En primera instancia, de la primera bombita de desplazamiento volumétrico variable, ya tenemos acá en la salida la distribución de las líneas. ¿Ya? Tenemos primero una línea principal que vendrá a ser el P1, ¿ya? Que viene a ser esta línea de aquí, el P1, que obviamente, como pueden observar, sale de la misma bomba y va a regresar, pero va a ir al sistema de posicionamiento que está dividido en dos partes. Uno es el brazo, ¿ya? Uno es el brazo que tiene sus propios actuadores y el otro será los utilitarios, como ya lo hemos explicado. Lo que podemos agregar acá es que el tipo de brazo que utiliza este sistema, ¿ya? Original, viene a ser el modelo de brazo BUT 28, ¿ya? BUT 28. Después vendrá el BUT 29, el BUT 32, etc. Diferencias entre ellos ya vamos a ir viéndolo más adelante. Uno es la dimensión de sus actuadores, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es el tipo de brazo que utiliza este sistema. Muy bien. Resulta que con el motor diésel, ya también podemos tener una línea hidráulica que se va a unir a la línea principal, ¿ve? No es que el sistema hidráulico que viene del motor diésel es independiente o es único, no. Se va a unir a la misma línea principal, ¿ve? De esa forma, entonces, va a ir también al sistema de perforación. Va a regresar por aquí para alimentar al posicionamiento del brazo. Va a mover el brazo. Vamos a poder mover el brazo con el motor diésel. ¿Ya? Sin embargo, a pesar que el aceite va al sistema de perforación, no vamos a poder perforar porque el caudal que tenemos ahí es muy pequeño. Ya lo decíamos en el vídeo, el desplazamiento volumétrico de esa bombita es 14 centímetros cúbicos por cada revolución. Entre 14 y 20. Es muy pequeño. ¿Ya? En algunos es 10 incluso. Entonces, ese desplazamiento volumétrico solamente va a permitir, pues, suministrar un caudal pequeño que no va a tener problemas para mover el brazo, sí, obviamente, pero sí para perforar. No vamos a poder perforar. Sin embargo, está en la misma línea. Podríamos tener algún efecto en la línea de percusión, ¿no? Alguna vibración, pero no va a funcionar. Tenemos nuestras valvulitas check que sirven de protección para que no se crucen las líneas. Ahora, del sistema de posicionamiento del brazo, a través de una válvula reductora de presión que ya vamos a ver, va a regresar el aceite con una presión piloto. Una presión piloto regulado por esa válvula reductora que les estoy mencionando, controlado en un valor de 40 bar. ¿Ya? Entonces, esta línea tendrá una presión de 40 bar. Y en este caso va a alimentar al sistema de retorno automático para que pueda
regresar pues la perforadora automáticamente cuando termina ya su fin de carrera, ¿no? Así también se le llama a esta valvulita, que va a permitir que este aceite con esta presión pase y empuje a las válvulas direccionales de percusión y de avance. Obviamente estamos haciendo primero una distribución de esas líneas, ¿ya? Muy bien. Vamos a observar nuestro diagrama. A ver. Ya está. Aquí tenemos nuestro planito del sistema DCS12, ¿ya? Entonces, aquí vamos a observar lo que hemos estado señalando, ¿no es cierto? Aquí tenemos nuestra primera bombita, que es la bomba de desplazamiento volumétrico variable. Tenemos la segunda bombita, que es nuestra bomba de desplazamiento volumétrico constante, ¿ya? Entonces vamos a observar lo que hemos estado señalando. Aquí tenemos la línea de salida del aceite. Bueno, ahí pueden observar las válvulas check, ¿no? A diferencia de este componente, el número 8, que por simbología viene a ser una toma de presión rápida. Significa que aquí nosotros podemos instalar nuestro manómetro, que debe tener una conexión rápida, adaptable, para poder observar la presión. Las otras sí son válvulas check normales, ¿no es cierto? Obviamente, como ya lo dijimos, no se dibuja el resorte porque ese resorte no tiene regulación, por si acaso. Entonces, acá tenemos la línea de salida y podemos observar de la primera valvulita acá que estoy señalando, ¿ya? De esta valvulita, ¿ya? Vamos a observar esta línea de aquí, dice P9 y P10, ¿ve? Entonces acá la flecha me indica que va a ingresar, ya va a ingresar. Entonces se está ingresando por acá el aceite en algún momento, obviamente va a ingresar el aceite por aquí, va a vencer esta check y se va a unir a la línea principal de salida de la bomba 1, de la bomba variable, que viene a ser el S7. Lo que dijimos, ¿no? O sea, se está uniendo, ¿ve? ¿De dónde viene esa línea? El P10, el P9, viene del motor diésel. O sea que el motor diésel tiene también una bombita hidráulica que va a suministrar de caudal y ese caudal es el que va a venir por acá, por aquí. Como se une a esta misma línea principal, entonces vendrá por aquí, viene por aquí, por este distribuidor de presión, y va a regresar, como ustedes pueden observar ahí, por el P1, como lo hemos señalado en el vídeo. Por el P1 viene, fíjense, viene por aquí, y esta línea P1 es el que va a alimentar al brazo, del cual también hemos hablado. BUT 28, tenemos ahí sus actuadores, unidad de rotación, basculación, extensión de brazo y extensión de viga. Ahí está, ese es el P1B. Había otra línea que iba también de esta línea principal y era esta línea de aquí, ¿ve? Esta línea de aquí. P2 y P3. ¿A dónde va? Va también al sistema de posicionamiento, pero en este caso para los utilitarios. ¿A qué le llamamos utilitarios? A los gatos estabilizadores, a los actuadores lineales que van a permitir accionar el techo, los actuadores rotativos para las tamboras de cable eléctrico y de agua si lo tuviera, manguera de agua. Eso viene a ser la distribución. Ahora, el S7 que viene por acá, de la misma salida de la bomba, por acá, voy a enmarcarlo porque esta es la línea principal. Entonces viene por acá y será la línea que se encarga de alimentar, ¿qué cosa? El sistema de perforación. Tenemos por acá la válvula de control de avance y la válvula de control de percusión. Estamos haciendo un recorrido, un circuito del aceite inicial por si acaso.
La estructura de todos estos componentes, nombre y todo, lo vamos a definir bien en el siguiente vídeo. Muy bien, entonces esta es la línea principal que va a abastecer al sistema de perforación, pero solamente percusión y avance. Rotación no. Al sistema de rotación lo va a alimentar la segunda bombita, como ya lo habíamos señalado. Entonces, aquí tenemos la función de esta segunda bomba será única y específicamente suministrar caudal para el sistema de rotación. Control direccional de la rotación, controladores de presión, motor hidráulico de rotación. Todo perteneciente al sistema de rotación. Entonces, el sistema de rotación tiene una bomba independiente, propia, exclusiva. Pero hay que tener en cuenta que esa bomba propia, exclusiva, es una bomba de desplazamiento volumétrico constante, cuyo desplazamiento volumétrico es 48 centímetros cúbicos por cada revolución, y nosotros ya sabemos cuánto es el caudal que suministra, caudal teórico y nominal. Siempre hay que acostumbrarnos a trabajar con el caudal nominal, porque el caudal nominal es el parámetro que vamos a tener en el caso real, porque ese valor es cuando está trabajando, mide cuando está trabajando el equipo, cuando está perforando, cuando está en plena exigencia. En cambio, el teórico, no, el teórico es un valor conceptual, donde no hay carga. ¿Ya? Muy bien, entonces eso sería la distribución de las líneas. Ya, obviamente lo estamos haciendo por partes, ¿no? Todavía no le ponemos los nombrecitos a todos estos bloques, ya vamos a ir viéndolo poco a poco. Pero para ya ir observando, ya aquí tenemos la distribución de las líneas. ¿Qué función tendrá la primera bomba? Simple. Suministrar caudal al sistema de posicionamiento, brazo y utilitarios, y al sistema de perforación, percusión y avance. Eso es todo lo que suministra esta primera bombita. La segunda, exclusivamente al sistema de rotación. Ahora, como habíamos señalado, con respecto a la línea que viene para el sistema de pilotaje, observen por acá. A ver, observen por acá. Esta línea mismo, de la misma línea principal, aquí está unido y viene por acá. Viene por aquí y aquí hay una unión, y esa es la línea que va a alimentar el brazo, como ya lo habíamos señalado, el P1, ¿ve? Esto se va al brazo, ¿ya? Entonces, eso se va al brazo. O sea, eso va a alimentar el brazo, que en este caso es un BUT 28. Ya está. Ahora, sucede que en el plano de control o en el sistema de control de este brazo, vamos a encontrar una reductora. Y de esa reductora de presión va a regresar una línea ya controlada, con una presión de 40 bar. Por aquí ve, va a regresar. ¿De dónde? Del sistema de posicionamiento del brazo, que tiene también su unidad de control y tiene sus actuadores, como ya lo habíamos señalado. Pero de la unidad de control de ese brazo, de ahí va a llegar esta línea pasando por un reductor de presión. Ese reductor de presión controla esta presión que estoy indicando con morado en 40 bar. O sea, en conclusión, por acá regresa una presión de 40 bar, por acá. Y esta línea con 40 bar es el que va a alimentar el sistema de retorno automático, que va a trabajar pues con esta válvula, ¿no?, de accionamiento mecánico. ¿Ya? Entonces, eso era lo que estábamos señalando. ¿Ya? Muy bien, eso vendría a ser la distribución principal de este sistema, DSS-12. Ahora, los que trabajan con estos equipos, como ya lo indicábamos,
se preguntarán, ¿y dónde está el sistema de amortiguamiento? El damping. No, pues este sistema no tiene. Solamente trabaja con dos bombas. Solamente trabaja con dos bombas. Es el modelo DCS-12. Después de este sistema viene el DCS-18, que también lo vamos a estudiar ahora en este curso. Ahí sí se ha implementado una bomba más. Y esa bomba más que se ha implementado, o sea, la tercera bomba, sería para el sistema de amortiguamiento. Ya lo vamos a ir definiendo uno por uno. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna consulta, muchachos? A ver, algo de parte de ustedes está claro. ¿Vamos bien? Sí, Profe, está una claro. pregunta. Dime, te escucho. Profe, cuando el actuador lineal activa a la válvula distribuidora que está pilotada por 40 bar, ingresa a pasa a la línea de presión y veo que ingresa y pasa por un filtro, si no me equivoco. Ya, sí, así es. ¿Cuál es la función de ese filtro, profesor? Sabemos que es filtrar, lógicamente, la sociedad, ¿no? Pero ¿por qué esa ubicación? Interesante, muy buena pregunta. Muy bien. El sistema de retorno automático, que ya lo vamos a definir ampliamente más adelante, pero vamos a responder con un pequeño resumen. A ver, si este vástago de aquí no tuviera un controlador de fin de carrera, cuando el operador empuja la palanca de avance hacia adelante, entonces sale este cilindro que es el que empuja a la perforadora. Entonces saldría y cuando llega al tope, si el operador no está ahí pendiente, ¿no? Si no está pendiente, siempre va a chocar. Choca y va a sufrir una tensión la parte delantera de la viga, que viene a ser el soporte. Esto traerá como consecuencia pues, que los pernos que aseguran ese soporte delantero comiencen a dañarse. ¿No? Tal es así que cuando eso pasa, por ejemplo, cuando este sistema está mal, cuando no tiene, lo anulan, pasa eso, entonces empieza a averiarse los insertos que tienen esos orificios por donde se emperna ese protector, ese tope delantero que tenemos. Ya eso ha pasado muchas veces y es muy difícil repararlo cuando ya está bien dañado porque tenemos que usar pues unos machos ahí milimétricos, es todo un proceso. Entonces, para que no ocurra eso, se ha implementado un sistema que permita que cuando termine su carrera el vástago pueda regresar automáticamente y no tenga o sufra ese daño, la parte delantera de la viga. Sin embargo, resulta que ustedes saben que en mina tenemos pues condiciones adversas, humedad, agua, lodo, polvo. Significa que cuando este actuador, este pin que va a empujar al spool, cada vez que se acciona, entonces va a ingresar contaminantes acá. De hecho, queramos o no queramos, va a ingresar contaminantes. Esos contaminantes entonces a la larga van a venir por acá y tienen que ser pues filtrados. Aunque esto no es un filtro por si acaso. Claro, el símbolo es el símbolo de un filtro, ¿no? Muy bien, correcto. Pero en realidad es un tamiz. ¿Cuál es la diferencia entre un tamiz y un filtro? Bueno, ustedes saben, ¿no? El tamiz tiene una capacidad filtrante muchísimo menor que un filtro, ¿no? O sea, sus poros son mucho más grandes. Retiene partículas muy grandes. Y en realidad son partículas muy grandes que ingresan, aunque parezca mentira, aunque de repente
Podríamos pensar que no es así, pero así es. Tal es así que a veces se suele anular este sistema. Se suele anular porque ya muchos problemas trae, ¿no? Hay que estar limpiando. Bueno, yo siempre he recomendado tener uno de stand-by, porque cuando sucede a la hora y no tienes a la mano, si te pones a limpiar ahí, ya perdiste la perforación. Entonces, si tendríamos uno a la mano, ¿no? Reparado, limpio, simplemente cambiamos y nos tomamos el tiempo necesario para realizar una buena limpieza al que salga, ¿no? Pero a veces eso no hay en mina. Entonces se suele anular. Y ahí es cuando comienzan los problemas con los 4 pernos que van en el soporte delantero, que les estaba mencionando. Muy bien, interesante. Ya eso es la finalidad de este tamiz. Diríamos que es una desventaja, ¿no? Hay algo que tenemos que mejorar ahí. Claro, obviamente, si no, no nos obligaría a anularlo, pues. Pero tampoco se debe hacer eso. Muy bien, interesante. ¿Alguna otra consulta, muchachos? A ver. ¿Algo de parte de ustedes? ¿Estamos claros hasta ahí? Profe, otra consulta. Dime, te Creo que escucho. se haría mejor con la antigua imagen que está en su pizarra, pero cuando yo quiero accionar o realizar movimientos de los actuadores del boom con el motor diésel, ¿es correcto decir voy a conmutar el sistema hidrostático? A ver. No te entendí Con, muy bien la pregunta. con A la ver. imagen, con la imagen en la pizarra se vería mejor la pregunta. Si regresa la imagen en la Ya, pizarra. a ver. Ya está. ¿Aquí? Sí, hay. Ya. Ya, si yo quiero realizar movimientos del boom, el sistema de posicionamiento, los movimientos de los actuadores, quiero realizar con el motor diésel, más no con el motor eléctrico. Ujú. Entonces, ¿es correcto decir voy a conmutar el sistema hidrostático o con el sistema hidrostático? ¿O cómo Mm, llamaría yo a esa acción? correcto, ya te entendí. Perfecto. Muy bien. A ver, comprendido. A ver, muy buena pregunta porque eso conlleva a utilizar correctamente los términos. Claro, obviamente no somos eruditos también en cuestión de términos, pero cada sistema tiene su nombre, obviamente. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del sistema de hidrostático, no se suele llamar sistema hidrostático. Ese nombre se le da al sistema de transmisión hidráulico, en este caso, que llevan los equipos pequeños. O en este caso, equipos de un brazo. Esa es una información importante también, porque en los jumbos vamos a encontrar, y en muchos equipos pesados vamos a encontrar varios tipos de transmisión. Pero los más conocidos son el sistema de transmisión hidrostático y el sistema de transmisión tipo Power Shift. Hay otros más, claro, obviamente, pero hablando de jumbos, por ejemplo, los más conocidos. Ese nombre de sistema de transmisión hidrostático como que tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque ustedes saben por concepto que hidrostática viene a ser pues parte de la hidráulica que se encarga de estudiar los fluidos en reposo. Hidrostático. Hidro, agua, líquido, estático de estático, ¿no? Quieto. Sin embargo, el aceite se mueve pues, en el sistema de transmisión. De la bomba tiene que salir un aceite moviéndose, un caudal que es movimiento del aceite para que pueda darle movimiento al motor hidráulico de rotación que se encarga de mover a las ruedas y ya no sería hidrostático. Pero se le da ese nombre porque predomina la energía de velocidad. Ese es el pretexto, esa es la explicación técnica que nos dan. Predomina la energía de velocidad por encima de la energía de presión. Entonces, no es un concepto válido, ¿ya? Y eso
cualquiera que conozca bastante de este tema lo va a acreditar. Sería un nombre correcto sistema hidrodinámico, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, es cuestión de términos. Así se le llama sistema de transmisión hidrostático. Entonces, si a mí me dicen que voy a mover el brazo y voy a conmutar o voy a utilizar el sistema de transmisión hidrostático, entonces estamos hablando mal. ¿Por qué? Porque el sistema de transmisión hidrostático es un sistema independiente de circuito cerrado que nada tiene que ver, nada tiene que hacer con este sistema. De ahí no viene acá. No. El sistema de transmisión hidrostático tiene su propia bomba, su propio motor, su bomba de alimentación de carga y su circuito cerrado, independiente. Que tenga una sociedad con el sistema de dirección y frenos es otra cosa. Pero dirección y frenos. Ahora estamos hablando de movimiento del brazo. Entonces, ¿de dónde viene? Cuando yo hablo de que viene del motor diésel, ¿de dónde viene? Es que el motor diésel, aparte de darle movimiento a la bomba hidrostática que le llamamos, pero es una bomba de desplazamiento volumétrico variable, bidireccional, que sirve para la transmisión hidrostática, aparte de darle movimiento a ese sistema hidrostático para la transmisión, que es independiente, también le va a dar, por otro lado, movimiento a otras dos bombas. Aparte, una de esas dos bombas, que están aparte del sistema de transmisión hidrostático, una de esas bombas, la que está al extremo superior, hacia la superficie, la más pequeña, esa bomba justamente es la que va a venir por acá. Esa bomba es la que va a venir por acá. O sea, de esa bomba va a salir el aceite que viene acá. Entonces, ¿cuál sería el término correcto que le daríamos? Simplemente diríamos, pues, vamos a mover el brazo con el sistema hidráulico de posicionamiento con el motor diésel. Ya está. Pero no hidrostático, o sea, no de la transmisión hidrostática, porque no, de ahí no viene. Ya lo vamos a ir viendo en los planitos también. Correcto, muy bien, interesante. ¿Qué más, muchachos? A ver, consulten. Muy bien, mientras vamos pensando un poquito, lo que quería acotar también por acá es lo siguiente. A ver. Lo que quería acotar acá es lo siguiente, a ver. Estábamos hablando de que aquí el P1, no nos hagamos problemas con que de repente no se ve muy bien porque estamos haciendo una introducción, ¿ya? Una introducción porque ya vamos a ver con mucho detalle todo esto, ¿ya? Entonces el P1 es esta línea, ¿ve? Que viene de la misma bomba. Este es el P1. Me dicen que va al sistema de posicionamiento del brazo y tiene su unidad de control, donde están las válvulas, ¿no? De control. ¿Dónde está eso? Ya, entonces vamos a venir por acá, vamos a venir por aquí, a ver, acá está. Esta es la unidad de control del sistema de posicionamiento. Ahora, vamos a verlo con detenimiento, solamente para que tengamos una idea más clara y no estemos un poquito confundidos. Ese P1 que estábamos señalando que viene del DCS-12, o sea, de la unidad de control de perforación que he señalado, del que dijimos esto se va al brazo, ese P1 vendría a ser esto de acá. Entonces, nosotros le pondríamos por acá el nombre, pues, ¿no? De P1, porque con esa nomenclatura sale de la unidad de control del DCS-12. Pero no me dice el plano, no, es que hay que ir acostumbrándonos, como ya les decía, que mucha información el plano y el fabricante no nos va a dar. Ya, no nos va a dar. Pero bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Obviamente hasta donde se pueda, ¿no? Muy bien, ese P1 viene a ser esta línea, o sea, por aquí estaría ingresando. Entonces, ingresa por esta línea y ahora esta línea de aquí
principal que, acuérdense, viene de la bomba variable, ¿ya? Pasa por este regulador de caudal que va a controlar el caudal, va a reducir un poco el caudal porque es mucho el caudal que viene. Los actuadores se moverían muy rápido si es que no controlamos ese caudal, pero eso tiene un valor fijo por si acaso, que ya vamos a hablar más adelante. Viene y va a alimentar todas estas válvulas de control direccional. Para empezar, tendremos el control direccional para la unidad de rotación, que le hemos estado hablando, para girar el brazo. El de basculación, que hemos hablado. Extensión de viga y extensión de brazo. ¿Ya? Porque aquí está al revés. Ya vamos a ver también. Pero ahí están los 4. Y por acá tenemos para el sistema de levante del brazo, que son válvulas de control direccional accionadas hidráulicamente. En cambio, estas son válvulas de control direccional, como pueden observar, accionadas mecánicamente, con palanca. Muy bien. Ahora, de aquí mismo, fíjense, hay una unión, ¿ve? Y baja por acá. Esta línea pasa y va a alimentar un bloque de válvulas lógicas, que es el nombre correcto de todo este bloque. También va a alimentar de acá, o va a llegar aquí, ¿ve? Esta es la válvula reductora de presión que les estaba señalando, ¿ve? Esta válvula reductora de presión tiene, como su nombre mismo dice, la función de reducir la presión. Recuerden ustedes que esta línea roja está viniendo de la bomba de desplazamiento volumétrico variable y viene con una presión altísima. Sin embargo, aquí esa presión se va a ver reducida. ¿A cuánto? Ahí está, 40 bar, dice. Esta presión de 40 bar, exactamente, esa es la línea de pilotaje, le llamamos nosotros, ¿no es cierto? Claro, muy bien. Esa línea de 40 bar que sale, también tiene sus funciones. Una de ellas será, pues, alimentar con esa presión al joystick, ¿no? Ahí está. Que en conjunto con estas válvulas lógicas y estas válvulas de control proporcional incluso, ya accionadas hidráulicamente, van a encargarse del movimiento del brazo. Elevar, bajar, derecha, izquierda, incluso se van a encargar de controlar el paralelismo a través de esta válvula de aquí. A esta válvula se le conoce como válvula de antiparalelismo. Ya vamos a ir definiendo el por qué. Pero bueno, una de esas funciones de la línea de pilotaje es eso. Pero lo que estábamos mencionando nosotros es que de aquí, de este reductor, regresa al control de perforación. ¿Y dónde está eso? Aquí ve. Aquí está. Esta es la línea. Pero ahí yo veo un tapón. Sí, pues. Es que, como les digo, aquí el fabricante no nos dice eso, ¿no? Entonces, si ustedes tienen el plano, ya, en físico, ya, que les recomiendo, lo impriman, borraríamos esta X que es un tapón y le pondríamos pues P1. En este caso, o sea, a ver, no, vamos a ponerle la nomenclatura correspondiente, AR10, ya está. Eso vendría a ser la nomenclatura de la salida que tenemos acá. ¿Qué significa eso? Significa que de aquí, de este reductor, sale esta línea con 40 bar y va a ingresar a la unidad de control del DCS12 que estamos estudiando, o sea, en otras palabras, va a regresar ahí, como ya lo habíamos señalado, con una presión de 40 bar. Que viene de aquí, y todo esto, ¿qué viene a hacer? Viene a hacer el control del posicionamiento. ¿Ya? Como todo esto está quedando grabado, entonces ya lo pueden después copiar. Control de posicionamiento del brazo, que en este caso es un modelo BUT 28. Ya está. Eso vendría a ser la leyenda, el título de este planito que tenemos acá.
Control del posicionamiento del brazo, BUT 28. Entonces, de ahí está regresando. Muy bien, como les digo, estamos avanzando poco a poco. Ya, no se preocupen porque vamos a detallar todo esto, ya, conforme vamos avanzando. ¿Alguna consulta hasta aquí? A ver, muchachos. ¿Quedó claro? Todos estos planos, por si acaso, están en el grupo. Lo pueden descargar, lo pueden imprimir y conforme van estudiando, lo pueden ir pintando, ¿no? Muy bien. Entonces, volvemos por acá. Volvemos por acá a nuestro planito. Y ahora sí quedó claro, ¿no? O sea, esta línea con 40 bar, aquí está, ¿ve? Que está regresando de ese reductor, acá está. ¿Qué dice? AR10, ¿ve? Entonces acá viene ya con 40 bar, reducido por ese reductor de presión que tenemos en la unidad de control del posicionamiento de brazo. Y es la que está ahí esperando que este vástago cumpla su fin de carrera para que cuando se accione este pin que va a empujar al spool, pase pues el aceite y se encargue de ¿qué? De empujar a la palanca de accionamiento de la percusión y del avance. Lo regresa, ¿no? Ya vamos a detallarlo también más adelante, pero eso es en resumen lo que hace. Listo. Muy bien, entonces vamos a pasar a ver el siguiente vídeo. Muy bien. Comenzamos entonces definiendo el funcionamiento de esta bomba de desplazamiento volumétrico variable en función a sus compensadores. ¿Cómo es que trabaja el sistema de carga de las bombas de desplazamiento volumétrico variable? ¿No? A veces nos hemos preguntado cómo es que trabaja internamente la bomba de desplazamiento volumétrico variable que suministra el caudal para el sistema de perforación, posicionamiento que habíamos visto. Entonces, en resumen, vamos a tener ahí, en resumen, dos etapas. Primero, una presión de stand-by, le llamamos presión de reserva también. Y segundo, presión máxima. Una etapa donde va a predominar, va a quedar la presión máxima. La presión de stand-by o de reserva lo va a controlar, lo va a gobernar, como queramos llamarle, el compensador de caudal. Y la presión máxima lo va a controlar, lo va a gobernar el compensador de presión. Ahora, vamos a repetir 1000 veces esto. El nombre que le damos a estos componentes ya viene a estar en función a dos cosas. Primero, por la simbología, ¿no? Y eso es universal. Segundo, por la función que cumple específicamente dentro de esta máquina, dentro de esta bomba. ¿Ya? Entonces, si alguien me pregunta y me dice, a ver, dígame usted, ¿de qué componente estamos hablando acá? Entonces yo tendré que responder y primero le diré su nombre por simbología, que es su nombre propio. Le diré que es una válvula de control direccional proporcional de 3 vías, 2 posiciones, accionado hidráulicamente en ambos sentidos, con un muelle regulado a 18 bar. Eso nadie lo va a cambiar. Ahora, si me dice a mí, no, estás mal, esto es el compensador de caudal. Entonces, resulta que el nombre que yo le di es su nombre propio, por simbología. Está bien, es correcto. El nombre que él me dice representa la función que tiene este componente dentro de la bomba.
pero no es su nombre propio. No es su nombre propio. Entonces hay que tener bastante tino al hablar, ¿no? O sea, tampoco puedo decir yo, su nombre es un compensador de caudal. O sea que no es una válvula de control direccional, proporcional, 3-2. No, no, no. Entonces, eso ya creo que está bien definido, ¿no? Su nombre por simbología normalizada y segundo, por la función que cumple. Puede confundir, digo, porque a veces quien le da ese nombre por la función que cumple dentro de esta máquina, dentro de esta bomba, quien le da ese nombre es el fabricante. Entonces, algunos fabricantes, por ejemplo, acá le llaman servopistón, pero otros le llaman pistón de mando. Entonces, es el nombre que le da pues cada fabricante a sus componentes por su trabajo específico dentro del funcionamiento de esta máquina, en este caso de esta bomba, ¿no? Ya, entonces, eso va como una recomendación. Muy bien, entonces, creo que acá hay mucho que hablar. A ver, muchachos, alguna consulta, algo de parte de ustedes, a ver. ¿Quedó claro totalmente? ¿Alguna duda por ahí? Algo con confianza, muchachos. A ver, ¿alguna experiencia aquí? Tengo una consulta. Dime, te escucho. Dime, a ver. ¿Por qué compensador de flujo y compensador de presión? Ajá, muy bien. Correcto. Buena pregunta. A ver, ¿por qué el fabricante le pone ese nombre? Obviamente, se supone que si yo le digo compensador de caudal es pues por algo, ¿no? O sea, debe tener una explicación lógica, una explicación técnica que me permita aceptar que ese es su nombre, por la función que cumple, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de compensador, para empezar, acá hay algo interesante que ocurre con sistemas de compensación. En realidad el sistema de compensación es un sistema que crea equilibrio. Es un sistema que, en resumida cuenta, permite que el spool de estas válvulas se mantengan en una posición, de tal manera que no se muevan. Por eso decimos que quedan en equilibrio. Ya, ese sistema de compensación se ve claramente en las válvulas de control de caudal, por ejemplo, ya que ya lo hemos definido en el tercer curso. De ahí viene el nombre de compensador. En resumida cuenta, esta línea que nosotros observamos, que le llamamos línea de pilotaje o línea LS, también se le conoce a esta línea, o Load Sensing, es en realidad un sistema de compensación que va a permitir mantener al spool, mantener a esta válvula así como está ahorita. Así como está ahorita, ¿ve? ¿Y cómo está ahorita? Está manteniendo esta línea de aceite que viene de la bomba, lo está manteniendo cerrado, ¿ve? Lo está manteniendo cerrado. Porque si no habría esta línea de compensación, que le llamamos LS, Load Sensing, esta línea de acá, si no habría, entonces siempre va a predominar este lado de aquí y esta válvula se va a mantener siempre accionada. Y el aceite siempre pasará por acá y el servopistón siempre vencerá al cilindro de posición, por lo tanto el plato siempre quedaría así y la bomba nunca mandaría caudal.
Entonces, ¿qué hace esta línea de compensación? Compensa, ayuda a este resorte de tal manera que la fuerza de empuje acá atrás sea mayor que la fuerza de empuje en este otro lado. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que esta válvula regrese a su posición, que cierre, que corte el paso del aceite que va al servopistón. ¿Y para qué? Para que haya caudal. Para que haya caudal. De ahí viene su nombre, compensador de caudal. Porque esta válvula de aquí abajo solamente va a trabajar cuando arrancamos o cuando todo está en neutro, pero arrancado el motor eléctrico, obviamente. Cuando no perforamos. Pero cuando comenzamos a perforar, la presión que vamos a tener en la salida acá va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir? Porque el trabajo, el sistema de percusión, de avance, tienen retorno. Y sus presiones están muy por debajo de este valor. Entonces, cuando comenzamos a trabajar, más bien la presión va a disminuir. De lo que estaba en 230 bar va a caer. Presión de percusión, la más alta, 180 bar. Avance, 100 bar, o 80 bar en este caso. Y aquí la presión que siempre es mayor, aquí 210 bar. 210 bar de presión vamos a tener en pleno trabajo, aquí. Y 210 bar no lo va a empujar pues, a este resorte. Por lo tanto, se va a regresar. Y esta válvula estará pendiente, esperando que alguna obstrucción haya por acá, de tal manera que la presión se eleve por encima de 210 bar, que es lo normal, y llegue a un valor de 230 para que el plato se coloque recto y ya no lance caudal la bomba, como un sistema de seguridad. Porque si no habría este compensador de presión, la presión aquí se elevaría y ¿quién nos salva? Explota todo. Revienta todo. Entonces, ¿quién controla la presión acá? La presión máxima. Este compensador de presión. De ahí viene su nombre, compensador de presión. ¿Le podemos llamar válvula de control de presión máxima? Claro. También se le conoce como presión de corte. Por eso les decía, eso depende del fabricante, ¿no? Yo no puedo decir, muchachos, esta es la presión de corte. Y si alguien me dice, no es la presión máxima, no es la presión de corte. No, pues es lo mismo. ¿Por qué le llaman presión de corte? Porque la presión se corta ahí. Se queda ahí, en otras palabras. Ya no se eleva. Presión máxima, porque ahí se queda. Es lo máximo que podamos tener en esta línea. Por otro lado, esta presión me dice que es la presión máxima de resistencia de esta bomba. Y ojo, no solamente de esta bomba. Esta presión máxima es la presión máxima de resistencia de todos los componentes que están sometidos a esa presión en este momento, porque no solamente es lo que hemos pintado acá, no, acá lo hemos resumido. Vamos a ver en el plano que esta línea de aquí va a ir, pues como ya habíamos observado inicialmente, al posicionamiento de brazo, ¿no? Va a ir al sistema de percusión, avance, y todos esos componentes, todas esas válvulas que tienen juntas tóricas, tienen que resistir esta presión. Muy bien, interesante la pregunta. De ahí viene el nombre, ¿ya? Compensador de caudal y compensador de presión. ¿Algo más, muchachos? A ver. A ver, consulten. Hay una consulta en el chat, profe. Sí. Ah, ya. A ver. No me he percatado. A ver, vamos a ver. Muy bien, a ver, ¿qué dice acá? Raúl dice,
¿Puedes remarcar la alimentación que viene del diésel? Ajá, no lo hemos leído, ¿ya? Ahorita vamos a ver ese planito que viene del diésel, ¿ya? Y vamos a observar también que el sistema de transmisión hidrostático es un sistema independiente, ¿ya? Como estábamos explicando. Ahora, para acotar ahí, lo que me habría faltado mencionar es lo siguiente. Inge, Dime, te una escucho. consulta. Dime. Estoy llamándote y yo me corrí. Aló, a ver. Según yo veo acá, o sea, como se está hablando, como se está de presión, va a depender del sistema, ¿no? Pero yo lo cambio me dice solamente cuando se ve presión a la vez. El tres lugares solamente ya hace para el arranque, nada más. Eso que ya arranca el primer que me presión, estoy pensando en tres lugares. A ver, no te escucho muy bien. A ver, ¿podrías repetirme y resumirme la pregunta? A ver. Yo dije la presión va a estar constante en 230 bares. ¿Ya? No, lo que va, por ejemplo, para la presión siempre va a ser en 230. Entonces, estos ¿Ya? dos reguladores, de que hablamos de 230 los dos reguladores de presión de salón, yo lo llamaría los dos solamente de presión, porque casi no va a trabajar nada en los tres lados, porque tienen que disparar. También, poniéndole en un máxima, en cambio, así trabajaría de salón, porque mayormente arranca, está en más o menos en 30 bares, cuando detecta carga, recién sube a 30. Esto es un test. Listo, ya te entendí. Ya, correcto. A ver, hay una diferencia. Primero vamos a responder, después vamos a pasar a ver la pregunta del chat. A ver, hay una diferencia entre este compensador de caudal de este equipo, que es el Epiroc, con respecto al compensador de caudal del Sandy. Es muy diferente, ya por si acaso, es muy diferente. Pero ¿dónde radica la diferencia? A ver, para empezar, la regulación de esta presión aquí es 18 bar, mientras que en los yumos Sandic es 25 o 30 bar. Segundo, los yumos Sandic no tienen esta válvula de carga, no hay. Así que cuando arrancamos el motor eléctrico, la presión que va a quedar en el arranque, en los yumos Sandic, va a ser 30 bar. Pero, o sea, ¿no tienen compensador de presión? Sí tienen. Está regulado a 220 bar o 225. Pero que en el arranque no va a funcionar, pues. No va a trabajar ese compensador. ¿Por qué? Porque el compensador de caudal se acciona a 30 bar y como no hay una válvula de carga como acá, la presión se queda en 30 bar. Ahí queda. Arrancamos el motor eléctrico, pasan 5 segundos, 10 segundos. ¿Cuánto es la presión en los yumbos Sandic? 30 bar. Ahí no hay válvula de carga, no hay, la presión no va a elevarse después de 5 segundos, no, se quedó en 30. Ahí queda. Hasta que el operador pueda accionar algún mando y recién vendrá esta línea LS de acá, fíjense. Esto sí tiene, claro, esto sí tiene, pero no viene de una válvula de carga, sino va a venir de cada actuador, Entonces, accionamos percusión avance, vendrá esta línea LS de percusión y avance, pero va a tener el mismo trabajo. ¿Qué cosa? Lo va a regresar a esta válvula, no es que estaba accionada, con 30 bar sí, estaba accionada, pero ahora va a venir esta línea de aquí y lo va a regresar. Lo mismo que acá, lo va a regresar. ¿Pero para qué?
para que la bomba pueda lanzar caudal. Es que como si esta válvula está abierta, el aceite pasa por acá, empuja al plato de basculación, lo deja recto y la bomba ya no lanza caudal. Entonces, para que este plato se angule y la bomba pueda lanzar caudal, este compensador tiene que regresar a su posición, tiene que cerrarse. Y para que eso suceda, tiene que haber presión por acá atrás, que viene de la línea LS, que es la presión de carga, de trabajo de cada sistema. ¿Y eso cuándo va a pasar en los Sandvik? Cuando el operador accione esos sistemas. Si el operador no acciona, no hay presión por acá. Y si no hay presión por acá, esta válvula sigue accionada, porque acá al otro lado sí hay presión. Entonces, en ese momentito el plato está totalmente recto, no lanza caudal. Pero el operador ya comenzó a accionar, percusión, avance, viene de esas líneas la presión por acá y lo va a regresar. Al regresar a esta válvula a su posición normal como está ahorita, no va a pasar aceite por acá, más bien se va a descargar, el plato se va a angular y la bomba comenzará a lanzar caudal. ¿Por qué lanza caudal? Por esta válvula de aquí que se ha cerrado. Y por eso le llamamos compensador de caudal. Y en los de Epiroc, también, pues. También. Pero hay una gran diferencia. Que aquí hay dos etapas. Dos etapas. Primero, presión de standby, 18 bar. Segundo, presión máxima. En los Sandvik no hay dos etapas. Hay una sola etapa. ¿Cuánto es la presión en el arranque? 30 bar. Y ahí queda. Acá no. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque en estos equipos de Epiroc no puedo tener yo mucho tiempo arrancado este motor eléctrico. ¿Por qué? Porque estoy consumiendo la máxima presión, 230 bar. Y la presión es energía y la energía es costoso, tiene un costo. Lo estamos desperdiciando, que si no trabajamos, pero está arrancado el motor eléctrico, estoy teniendo pues la máxima presión, por gusto. Y más, no hay refrigeración en ese momento. Ahora, otro tema es la función que va a cumplir este compensador conjuntamente con las válvulas de control proporcional, que es su especialidad en los Sandvik. Las válvulas de control proporcional que usan los Jumbo Sandvik tienen la facultad de mover un actuador con la velocidad que queramos. O sea, si yo agarro la palanquita de la válvula de control direccional del avance, por ejemplo, y quiero que avance lento, empujo un poquito, avanzará lento. Pero ¿cómo logra eso la válvula de control proporcional? En el Sandvik todo es proporcional, por si acaso. ¿Cómo lo hace? Esa válvula de control proporcional no trabaja solo, por si acaso. Una válvula direccional de control proporcional por sí solo no controla el caudal. No. Va a trabajar de forma coordinada con esta válvula de acá, con este compensador de caudal. Ya que ya lo vamos a ir definiendo porque hay un curso también exclusivamente de los Jumbo Sandvik y lo vamos a ver. Entonces, en resumen, le decimos compensador de caudal a esta valvulita porque cuando regresa a su posición inicial, porque acá se suma esta presión, resulta que en ese momento permite que toda esta presión se descargue y permite que el plato se angule y permite que la bomba lance caudal. Desde ese momento,
y cuando trabajamos, cuando estamos ya operando, va a suceder lo mismo, pues, ¿no? Aquí vamos a tener más presión, de tal manera que esta válvula se quede así como está y el plato se quede totalmente angulado para que la bomba lance caudal. De ahí viene el nombre, ¿ya? Muy bien, buena pregunta, ¿ya? Vamos a ver siempre las similitudes con esa marca Sandisk, que también es interesante su funcionamiento, ¿ya? Muy bien, entonces lo que quería agregar acá con respecto al sistema de transmisión es lo siguiente, ¿ve? Decía que los yumbos de un brazo utilizan el sistema de transmisión hidrostático, pero los yumbos de dos brazos, como este que estamos estudiando, el plano que tenemos ahora, este equipo utiliza, o su sistema de transmisión es tipo Power Shift, de dos brazos. Entonces, menos ahí, pues podríamos decir que la presión viene pues de la transmisión hidrostática, ¿no? Claro, porque su transmisión es de Power Shift, convertidor de torque, caja de cambios tiene. Ya, eso es lo que quería agregar. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice por acá Caruamaca? A ver, Daniel, dice... Instructor, ¿por qué la presión del sistema llega a oscilar? Digamos, está regulado a 190 bar. Bueno, se debe referir a la percusión. Ya. Y el oscilamiento es menos 5 bar, en vacío, sin realizar ningún trabajo. Y en otros equipos es normal su presión del sistema, no llega a oscilar. Ajá. Muy bien, eso ya es una pregunta de campo, es una pregunta ya en sí del funcionamiento del sistema de percusión, que lo vamos a ver también más adelante, pero vamos adelantándonos un poco. El sistema de percusión tiene también controladores de presión, sus reguladores de presión. Entonces, esos reguladores de presión del sistema de percusión, en este equipo, lo hace esta válvula de estrangulamiento regulable. ¿Ve? Estos son los controladores de presión para el sistema de percusión. Y fíjense ustedes que este sistema lo utiliza Epiroc en este sistema, en el DCS-18 y en el DCS-2 también para el emboquillado. Pero para plena potencia ya utiliza una válvula de alivio en el DSS2. Pero en el 12, en el 18, utiliza estrangulamientos regulables. Entonces ahí habría que observar qué es lo que está sucediendo, porque estos estrangulamientos suelen desgastarse. Ya, estos estrangulamientos suelen desgastarse y hay que estar cambiándolos periódicamente. No son eternos. Uno de sus defectos es generar esa vibración en la presión. ¿Ya? Entonces, podría deberse a eso, podría ser una de las causas, ¿no? Pero hay que investigar bien, ¿ya? Porque, vuelvo a repetir, estos estrangulamientos no son estrangulamientos que controlan exactamente la presión, no. Por eso es que en este sentido Sandisk no utiliza este tipo de control. Y Epiroc también ha cambiado esto ya a partir del DCS2. Utiliza una válvula de alivio. Muy bien, ¿qué más dice por acá? A ver. Allá, estábamos hablando de la bomba de posicionamiento, ¿no es cierto? A ver. Creo que lo tenemos por acá, a ver. A ver. Esto vendría a ser, esto vendría a ser el planito del sistema de dirección y frenos. Ya está, acá está. A ver, atentos por acá, a ver. Aquí está. Aquí tendríamos nosotros el motor diésel. Fíjense ustedes.
Esto vendría a ser el motor diésel. Como este equipo es de 2 brazos, y les repito, su sistema de transmisión es de power shift, entonces no hay sistema de transmisión hidrostático acá. Lo que podemos observar acá es lo siguiente: 2 bombas de desplazamiento volumétrico constante. La primera se va a encargar del sistema de frenos y dirección. Esta primera bombita tendrá un desplazamiento volumétrico de 25,4 centímetros cúbicos por cada revolución. ¿Eso cuánto de caudal nos va a generar? Entonces, a ver, saquen su calculadora, ya saquen la calculadora y hagan una operación, ¿no? ¿Cómo hallamos el caudal? Bueno, en este caso, como estamos trabajando con el motor diésel, entonces resulta que siempre vamos a tratar de trabajar con unas RPM máximas de 1800. Es recomendable. ¿Y por qué no podemos acelerar? Es que si aceleramos al máximo, resulta que el aceite va a pasar fácilmente y hay riesgo de que se llene de vacío. O sea, ingrese aire. Alta RPM, el aceite pasa, ¿no? Y tengamos un vacío o burbujas de aire, y eso pues ustedes saben que ocasiona la cavitación en las bombas, y eso es gravísimo. Entonces no es recomendable acelerar al máximo, por ejemplo. Eso es un defecto de estos sistemas. Claro, obviamente en ese momento no vamos a ver pues una consecuencia inmediata, ¿no? Pero el tema es que la vida útil de estas bombas se va a ver pues seriamente reducido. Conceptualmente estas bombitas pues deberían llegar hasta las 18.000 horas, incluso muchísimo más, pero bueno. Entonces esta bombita está acoplado en tándem con el motor diésel. Primera bomba, sistema de dirección y sistema de frenos. Segunda bomba, que es esta de aquí que estoy mencionando, que estoy indicando, cuyo desplazamiento volumétrico vendrá a ser 10,2 centímetros cúbicos por cada revolución. Esta bombita es del que estamos hablando nosotros. O sea, cuando arrancamos el motor diésel, ¿qué va a pasar? Vamos a tener en ese momento un caudal que sale de esta bombita pequeña, ¿ya? Un caudal que sale de esta bombita, ya está, de aquí, ya, se viene por acá y se va a ¿dónde? Se va a ir pues al sistema de control del DCS12, ¿no? Que hemos estado señalando nosotros, el P9 y el P10. De aquí viene. Esta es la bombita que alimenta el sistema para el posicionamiento de brazo, para el posicionamiento en este caso de los utilitarios, gatos, techo, pero con el motor diésel. También se une a la misma línea principal de perforación, pero no tiene el suficiente caudal como para poder abastecer a la perforadora, la exigencia de la perforadora. Porque el caudal acá, sacándole pluma, a ver, un cálculo acá, sería 10 por 1800, sería 18.000. ¿No? 18.000 entre 1000, tendríamos un caudal de 18 litros por cada minuto. Frente a los 124 litros que requiere la perforadora para poder trabajar con el sistema de avance, entonces no abastece. Y además son bombas de engranajes. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí tenemos ese planito. Ya vamos a ir deduciéndolo y viendo o revisándolo paso a paso, poco a poco, uno por uno. Ya estamos empezando por partes, ¿no? Por orden, desde la unidad de potencia. Muy bien. A ver, ¿alguna otra consulta, muchachos? A ver, algo de parte de ustedes. ¿Algo más?
A ver, entonces voy a consultar algo, voy a preguntar, a ver, si nosotros quisiéramos regular esta presión de standby o esta presión de reserva que tenemos acá, estamos hablando de los yumos de Epiroc por si acaso, ¿ya? Quiero controlar esta presión. Resulta que arranco el motor eléctrico y la presión que me mide en este momento, digamos, es 60 bar. Ni bien arrancando el motor eléctrico. Significa que este resorte puede estar regulado a 60 bar, porque quien va a determinar la presión inicial aquí, en el arranque, es justamente este compensador de caudal. ¿Y en cuánto está regulado? 60 bar. Un ejemplo, ¿no? Pero es un caso real. Ahora tengo que regular, tengo que volverlo a su valor normal, que vendría a ser 18 bar. Pero resulta que estoy aflojando la contratuerca que tiene este regulador y como ya pasó los 5, 6 segundos, 7, ya la presión se elevó a 230. No me da el tiempo suficiente para poder controlar esa presión. ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, ¿qué me dicen, muchachos? Profe, desactivar esa electroválvula. Claro, exactamente. Entonces, analizando un poco, diríamos, ¿no? A ver, ¿de quién depende que la presión que estaba en 60 bar, mal regulado, pase a 230 bar? De la O válvula sea, de carga. claro, exactamente. Entonces, eso es lo que habíamos señalado, ¿no es cierto? O sea, esta válvula de carga, cuyo accionamiento es eléctrico a través de un temporizador, donde podemos controlar el tiempo que nos va a permitir accionar a esta válvula, el tiempo que va a demorar en enviarle tensión, 24 voltios, a esta bobina, o solenoide también le podemos llamar. Solenoide, ¿no? No es selenoide, sino solenoide. Entonces, resulta que si nosotros desactivamos este solenoide, ¿no? Lo sacamos, porque es relativamente fácil hacer eso, obviamente con toda la limpieza, ¿no? Y seguridad que debamos tener. Al desconectar esta bobina, entonces pasan los 5 o 7 segundos, este temporizador lanzará pues su señal eléctrica, pero ¿a quién va a accionar si ya está afuera? Entonces esta válvula no se va a accionar, se va a quedar en la posición donde estaba, o sea, cerrado. Y si se mantiene cerrado, entonces la presión que va a seguir predominando, a pesar que ya pasaron pues los 5, 7, 10 segundos, va a ser este compensador. O sea, va a seguir siendo los 60 bar que estaban mal regulados. Y me va a dar el tiempo suficiente como para poder aflojar la contratuerca, colocar mi llave Allen y poder controlar el valor con mi manómetro, ¿no? Que tenemos ahí, ¿eh? Ya hemos visto una toma de presión rápida, ¿no? Instalamos ahí nuestro manómetro y controlamos y regulamos la presión tranquilamente. Ya está. Una vez que quedó, simplemente ajustamos, colocamos todo en su lugar, volvemos a instalar la bobina, pasarán los 5 segundos, cambiará la presión a 230 y ya quedó regulado. Relativamente fácil también es controlar la presión del otro compensador, que en este caso vendría a ser este compensador de presión, que está regulado a 230 bar. ¿Por qué? Porque a diferencia de los Jumbo Sandvik, este sí se acciona, este sí trabaja al final. Aquí tengo esa presión y en ese momento lo puedo regular. Y así va a quedar esa presión acá, no tiene un tiempo límite, o sea, acá quedó arrancado 230 bar y no va a cambiar esa presión. Mientras no accionamos los mandos, el sistema de perforación, percusión, avance,
aquí el valor va a quedar en 230. Ahí va a quedar. Entonces tengo el tiempo suficiente como para poder controlar, regular esta presión si estaría mal. Ahora, ¿qué es lo que podemos agregar acá? Fíjense, para el control de presión aquí hay que tener bastante en cuenta que presión máxima es energía máxima acumulada. Es un hecho muy delicado, riesgoso, así que hay que tener mucho cuidado. A veces podríamos pensar que en el arranque, aquí, como no trabaja nada, podríamos pensar pues que no hay presión, ¿no? Claro, obviamente si no sabemos, ¿no? Pero sin embargo, si analizamos bien el plano, ¿ya? Si analizamos bien el planito, ¿ya? Si observamos bien el plano acá, fíjense ustedes, en este momento del arranque, nosotros lo hemos abreviado, pues, ¿no es cierto? Pero en este momento del arranque, fíjense ustedes, toda esta línea que estoy pintando de rojo, fíjense, toda esta línea de aquí, que sale de la bomba, toda esta línea de aquí, en este momento del arranque, toda esta línea que estamos pintando por acá, todo esto tiene esa presión. Toda esta línea de acá tiene en este momento los 230 bar. Ya está. Esta es la línea que va a mover los utilitarios, ¿no es cierto? Ya está. Toda esa línea tiene 230 bar. Esta válvula ya está abierta, ¿no es cierto? Está pasando por acá. Ya está. Y todo lo que hemos visto nosotros. Entonces, en consecuencia, no puedo decir yo, pues no, como está arrancado y no trabaja nada, entonces fácilmente desconecto una manguera por acá. No, olvídense. ¿Por qué? Porque en toda esta línea roja la presión es máxima en este momento. En toda esa línea roja la presión es máxima. En toda esta línea de acá. Toda esta línea roja. La presión es el máximo. Entonces acá en esta toma de presión 8 podemos instalar nuestro manómetro de toma rápida y controlar ahí pues la presión, ¿no? En este momento. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué les decía a diferencia del Jumbo Sandic? Porque los Jumbo Sandic, repito, una vez que arrancamos el motor eléctrico, la presión va a ser gobernada, controlada por este compensador de caudal, que en ese equipo es 30 bar. Pero ahí va a quedar, ahí va a quedar. La presión no va a elevarse como acá, se queda en 30 bar. Se queda en 30 bar. Pero sin embargo no significa pues que no hay riesgo, ¿no? 30 bar es 30 bar, es una presión altísima para nosotros en cuestión de seguridad. Muchísimo menos que aquí, sí, pero es una energía peligrosa. En ese sentido ya ustedes pueden ir sacando su conclusión, ¿no? Arrancamos el motor eléctrico, mucho desgaste de energía aquí. Tenemos que utilizar el equipo. No es bueno arrancar y dejarlo arrancado y bueno, como está en neutro no pasa nada. No. Porque en ese momento estamos consumiendo la máxima energía. A diferencia de los Jumbo Sandic, por si acaso. Muy bien, ahora, aquí tenemos ya está, a ver. Aquí tenemos nosotros la imagen original de la bomba que nosotros hemos desarrollado, que hemos explicado. Les decía que hay mucho que hablar, porque es así, y vamos a conversar un poco. A ver,
Cuando nosotros hablamos de las bombas de desplazamiento volumétrico variable, ¿ya? Quien controla la presión máxima, ojo, quien controla la presión máxima es el compensador de presión, como ya lo hemos observado. Es el compensador de presión. Este componente de acá es quien al final va a controlar la presión máxima, que resiste la bomba y que resiste todos los componentes del sistema. Porque toda la línea roja que hemos pintado de antes, en el arranque están sometidas a esta presión, 230 bar. Juntas tóricas de las válvulas de control direccional, conexiones, etc. Tienen que tener el material tan resistente como para soportar esta presión que vamos a tener en el arranque. Y siempre se va a dar. Obviamente arrancamos y ya tenemos esa presión. Arrancamos, ya tenemos esa presión. El operador coloca los mandos en neutro, en reposo, y ya tenemos esa presión. Entonces no solamente podemos decir que es la presión máxima de la bomba, no, sino de todos los componentes. Muy bien. Y cuando hablamos de las bombas de desplazamiento volumétrico constante, quien controla la presión máxima es la válvula de alivio. La válvula de alivio, que tiene varios nombres propios. Le podemos llamar válvula de alivio, válvula relief, válvula limitadora de presión o válvula de seguridad. Todos esos nombres son válidos. Es lo mismo. No son otras válvulas, no. Si hablamos de normalización, es la misma válvula. Porque estas bombas no tienen pues compensador, ¿ves? No llevan. Necesitan una válvula de alivio para controlar su presión máxima. También diremos que este valor es la presión máxima de soporte de resistencia, no solamente de esta bomba, sino de todos sus componentes, también de este sistema de rotación en este caso. Muy bien, a lo que iba, consulto, pregunto, si el compensador de presión controla la presión máxima en estas bombas de desplazamiento volumétrico variable, y la válvula de alivio controla la presión máxima en estas bombas de desplazamiento volumétrico constante. A ver, alguien que me diga qué similitud o qué en común tienen ambos componentes. O es que trabajan de la misma forma. ¿Habrá alguna diferencia entre el compensador de presión y la válvula de alivio? A ver, ¿alguien me puede decir lo que sea? O una similitud, algo en común, o algo que defina su funcionamiento de forma diferente. Pero obviamente ya no me van a decir pues que controla la presión máxima, ¿no? Eso ya lo sabemos ya. A ver, ¿alguien tiene una idea? ¿Por qué le digo esto? Porque muchos piensan, o a veces nos equivocamos y pensamos que funcionan igual. Funcionan igual. O sea, por ahí he escuchado hablar, ¿no? Y decir que el compensador de presión funciona igual que la válvula de alivio en las bombas DB constante. Tienen la misma función, trabajan igual. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Trabajará igual en ambos casos? Profe, a diferencia de la válvula compensadora de presión, que la salida, a ver si no me equivoco, va a un actuador, y la válvula relief o la limitadora de presión, que la salida se va al tanque. Ya, a ver, una vez que se acciona la válvula de alivio, se abre y la salida, bueno, el aceite que sale se va al tanque, muy bien.
En el compensador de presión, una vez que se acciona, esta válvula no tiene una línea de salida, por si acaso. Si vamos a considerar esta otra línea que estaba esperando y pasa al actuador, en ese sentido sí, claro, obviamente. En ese sentido sí, pasaría al actuador. Ya, muy bien. Sí, previo al funcionamiento podríamos decir que es una diferencia, ya, ok. ¿Algo más? A ver, muchachos. A ver. ¿Qué me dicen? A ver. ¿Cuál será la diferencia más marcada entre un compensador de presión que hemos visto y una válvula de alivio? Eso es importante, por si acaso, importantísimo. Otra que se ve en la simbología es el que es proporcional. Ya, muy bien, claro. La válvula compensadora de presión es proporcional, mientras que la válvula de alivio es simple, no es proporcional. Ya. A ver, vamos a ver. Algo que tienen en común una válvula de alivio de control de presión máxima de una bomba DB constante con respecto al compensador de presión que controla la presión máxima en las bombas de DB variable, es que ambos controlan la presión máxima. Claro, ya lo he repetido, lo estoy repitiendo, pero eso es lo que tienen en común. ¿Qué hace el compensador de presión? Uno de los trabajos es controlar la presión máxima de resistencia de esta bomba y de todo el sistema. Tal es así que si yo acá regulo a 250 bar, entonces después del arranque tendremos 250 bar. Y sería la presión máxima de todo el sistema. Si lo regulo a 200 bar, será 200 bar. Entonces, ¿qué está haciendo esta válvula? Está controlando la presión máxima de todo el sistema. No solamente de la bomba, de todo el sistema. Mientras que la válvula de alivio, cuando se acciona, va a controlar la presión máxima también de todo el sistema. También. Entonces, de esa forma es la primera similitud. Ambos controlan la presión máxima. Si yo regulo esta válvula de alivio a 250 bar, que en este caso no se puede porque el símbolo me dice que no es regulable, pero podría ser el caso que sea regulable, entonces tendríamos esa presión. Bueno, acá 210, no es regulable, es fijo, pero es la presión máxima de todo el sistema de rotación. ¿Qué está haciendo esta válvula? Está controlando la presión máxima de todo el sistema de rotación. En ese sentido, ambos controlan la presión máxima. Ahora, la función que cumple cada uno de estos componentes es extremadamente diferente. No es igual. ¿Por qué? A ver, primero, ¿de qué forma va a controlar la presión máxima de esta válvula? Repito, cuando arrancamos el motor eléctrico, ¿cómo está este plato? Fíjense, este plato está totalmente inclinado. ¿Cómo sé que está totalmente inclinado? ¿Cuál es mi punto de referencia? Mi línea de referencia es esto. Esta es la línea de referencia. Entonces, si esta es mi línea de referencia, entonces yo claramente puedo ver ahí un ángulo de inclinación, ¿ve? Entre este punto y este punto, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Hay un ángulo, ¿ve? Cuando la bomba está totalmente angulado, así como está ahorita, la bomba comienza lanzando el máximo caudal, porque así trabajan estas bombas. Lanza el máximo caudal. Y sucede lo que estábamos señalando, que no se accionará este compensador de caudal, pasará 5 o 7 segundos, se acciona ahora el otro compensador y cuando se acciona este compensador pasa el aceite por aquí,
este servopistón vence al cilindro de posición por diferencias diarias y el plato se quedó ahora recto. Claro, no literalmente, como ya lo hemos visto ya. Se quedó recto. Al quedarse recto, fíjense ustedes qué es lo que pasa. Cuando este plato se queda recto, o sea, así, recto, así, la bomba, por su estructura física interna, ya no va a lanzar caudal. Se corta el caudal. Oiga, pero está girando el eje del motor. Sí, está girando, lo está haciendo girar a la bomba. Y está recibiendo aceite del tanque. Sí, pero ya no bota. Porque todos los pistones están alineados. Nadie empuja el aceite cuando el plato está así recto. Entonces, en ese momento, la presión se quedó atrapada en toda esta línea de acá y todo lo que hemos señalado. ¿Con cuánto de presión? Con 230. Tenemos la máxima presión en toda esta línea roja. ¿Cuánto es? 230. ¿Quién está controlando? Este compensador de presión. ¿Pero hay caudal? No, no hay caudal. ¿Hay presión? Sí, el máximo, pero no hay caudal. No hay caudal, entonces la bomba en ese momento no está lanzando caudal. Caudal cero, presión máxima. De esa forma controla la presión este compensador de presión. Permite que se corte el caudal. Y en ese momento tengamos 230. Entonces es lógico pensar que la presión se va a quedar en ese valor porque como ya no hay caudal, ¿cómo va a elevar la presión? Ya no se puede elevar. Se eleva cuando hay caudal, cuando alguien sigue metiendo aceite y como no tiene a dónde ir, se presuriza. Pero ahora se cortó el caudal y la presión se quedó atrapada. 230 bar. El plato recto. Así funciona este compensador de presión. Ahora, la válvula de alivio. A ver, ¿qué pasa cuando la válvula de alivio trabaja? Fíjense ustedes acá la gran diferencia. A ver, ya está. Cuando la bomba está lanzando caudal por acá, fíjense, y resulta que conseguimos una obstrucción, ya sea porque a lo mejor se ha trabado la vara, por ejemplo, de perforación, o ha fallado una válvula de alivio por ahí, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, en ese momento, vamos a simular acá una obstrucción. Ya está, un tapón, ya está. Ese tapón va a simular pues que la barra se ha trabado, se ha trancado, como es sistema de rotación, o vamos a simular que una válvula de alivio que tenemos por ahí se ha averiado, ¿no? Y el hecho es que la presión se ha elevado, ya está. ¿Por qué? Porque el aceite sale pues de esta bomba y se encuentra cerrado, ¿ves? ¿A dónde va a ir? En ese momento, esta bomba de acá, a diferencia de esta otra bomba de aquí, esta bomba sigue lanzando caudal, no va a parar. Mientras este eje está moviéndose y el aceite está viniendo del tanque, esta bomba sigue lanzando caudal. Cuando esta bomba de acá arriba sigue lanzando caudal y se encuentra cerrado, sucede lo que hemos visto. Pero acá no. Cuando el caudal sale y se encuentra cerrado, la bomba no va a parar. No tiene ningún plato de basculación. La bomba sigue botando caudal. Ese caudal que sigue botando, fíjense, va a llegar a esta válvula, aquí, y como no tiene otro sitio más a dónde ir, lo va a empujar a esta válvula, o sea, lo va a accionar. Al accionar esa válvula, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El aceite ahora se va a venir por acá y se va a ir al tanque. Fíjense. ¿Cómo está quedando ahorita el sistema después que se ha abierto esa válvula? Fíjense. La bomba sigue lanzando caudal y es el máximo caudal que tiene la bomba.
pero ese caudal se está yendo por esta válvula de alivio al tanque. Entonces, en este momento la bomba sigue lanzando el máximo de caudal. Acá arriba no, recuerden que cuando teníamos la presión máxima se cortaba el caudal. Acá no. O sea que cuando esta válvula se abre, la bomba sigue trabajando, claro. Claro, la bomba sigue lanzando caudal y todo ese caudal se está yendo por esta válvula de alivio al tanque. ¿Y la presión cuánto es ahorita? Aquí en toda esta línea roja, 210 bar, presión máxima. Aquí hay algo que a veces puede confundir. Muchos dicen, pero esta válvula alivia la presión, o sea, todo el aceite que está viniendo por acá, como se está yendo al tanque, ya alivia pues la presión y ahora la presión acá en la línea roja es 0. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Así será? A ver, consulto. No es así, porque necesitas una presión para que aperture la válvula. Claro, exactamente. Entonces, esta válvula claramente dice que requiere esta presión para que se mantenga abierta. Entonces, ¿cómo puedo pensar yo que aquí en la línea roja se va a aliviar la presión? O sea, va a bajar la presión. Sí, esta válvula necesita esta presión para mantenerse abierta. Entonces, en ese sentido, ¿cómo quedó el sistema ahora? Toda esta línea roja presurizado al máximo, 210 bar de presión acá, presión máxima de la bomba y de todo el sistema. La bomba sigue lanzando el máximo de su caudal. En ese sentido, la bomba, en lenguaje figurado, la estamos matando. La estamos matando. ¿Por qué? Porque es como si a mí me mandaran a cargar 80 kilos, que sí puedo cargar por unos segundos, me están mandando a cargar ese peso todo el tiempo, mientras está abierta esta válvula. Por eso es que esta válvula no debe estar accionada por mucho tiempo, solamente unos picos, unos microsegundos, nada más. Esa es la gran diferencia. Entonces aquí tenemos máxima presión, máximo desgaste de la bomba, porque en este momento tenemos la máxima presión y el máximo caudal que se está yendo al tanque. En cambio acá arriba no. ¿Qué teníamos al final? Máxima presión, sí, pero cero caudal. La bomba ya no lanzaba caudal, se cortaba el caudal, se corta el caudal acá. Entonces, en ese sentido, tendrá pues más vida útil, ¿no? Esta bombita, más vida útil. Ahora, la otra pregunta sería, pues, ¿no? A ver un momentito, pero si aquí tengo 210 bar en la línea roja y en la línea verde, como se está yendo al tanque, ¿cuánto de presión tendremos? A ver, ¿qué me dicen ustedes? 0. Claro. 0. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque presión hay cuando hay resistencia. Aquí en la línea roja, ¿por qué tenemos 210 bar? Porque este resorte necesita esa presión para poder comprimirse. Y sí o sí tiene que comprimirse porque el aceite que sale de la bomba, ¿por dónde más va a ir? Lo tiene que comprimir. Pero el aceite al salir de esta válvula se va al tanque y ya no hay resistencia. ¿Quién lo impide? Nadie. Está libre. Por lo tanto, ahí no hay presión. Claro, o sea, literalmente cero tampoco, ¿no? Por el filtro de retorno decíamos que había 2, 3 bar, pero es mínimo, pues despreciable. Entonces la gran pregunta sería, si acá tengo 210 bar y al otro lado tengo 0, ¿a dónde se está yendo la presión? ¿O qué está pasando con esa energía de presión acá? ¿Qué es lo que nos confunde? ¿Qué es lo que a veces nos hace pensar que se alivia la presión, que se reduce la presión? ¿Qué me dicen, muchachos? A ver. Se pierde en calor. Claro, exactamente, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí no es todo bonito, pues, ¿no? El aceite no está pasando libremente aquí, pues no. Aquí hay un estrangulamiento y hay una fricción enorme, enorme, porque todo el caudal está pasando por acá. Y esa fricción
está generando un calor enorme acá. Y ese calor se está disipando en el medio ambiente. Pero ese calor es una energía también. Y ninguna energía aparece de la nada, no, olvídense. Toda energía consume otra energía. Entonces la energía de calor que hay acá, ¿a quién lo está consumiendo? ¿De qué energía se está transformando aquí en calor? La energía de presión. Pues. La energía de presión se está transformando en energía de calor y el calor lo estamos perdiendo en el medio ambiente. Por eso es que estas valvulitas, cuando lo tocamos, siempre lo vamos a encontrar caliente. Es normal. Siempre. Lo que no es normal es que constantemente se accione. Eso sí no es normal. Por ejemplo, esta válvula de aquí, en este equipo específico, vamos a ver que casi nunca va a trabajar. Y quizás nunca. Por eso es que en los otros sistemas se ha minimizado ese control. Ya lo vamos a ir viendo. Pero bueno, eso es lo que quería agregar. Ya fundamental para poder entender pues, nuestro proceso de inspección que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Para realizar inspecciones. Ahora, para mañana, a ver si los que todavía no están acostumbrados o no están todavía muy metidos en este tema, pero yo sé que tienen algunas ideas para mañana, a ver que alguien me diga cómo es que regulamos esta válvula. ¿Cómo regulamos? Vamos a imaginar que esta válvula sea variable, ¿ya? Tiene su flechita y es variable. Lo podemos regular, ¿ya? Vamos a imaginar. Porque recuerden ustedes que siempre hay que ponernos en el caso de, no hay que esperar que sucedan, ¿no? Las cosas. Vamos a imaginar que esto se puede regular, ¿ya? Ahora, los datos que yo les puedo dar reales de este equipo, reales, obviamente, reales, es que esta línea de aquí, que va al sistema de rotación, esta línea de naranja que estoy pintando, ¿ya? Esa línea tiene un valor de presión normal de trabajo, ¿ya? Tiene un valor de presión normal de trabajo de entre 30 a 60 bar. Esa es su presión normal de trabajo del sistema de rotación. Estoy hablando presión normal. ¿En algún momento encontraremos más presión? Sí, pero no va a pasar de 80 bar. No va a pasar, máximo 100. Pero mientras estamos trabajando tranquilamente, la presión en toda esta línea naranja va a ser de 30 a 60 bar. Y por la ley de Pascal, acá también tendremos ese valor de presión, de 30 a 60 bar. Ya está. Listo. Independientemente a lo que hace esta válvula de aquí o este estrangulamiento de aquí, olvidémonos de eso para que sea un poquito más comprensible, ¿ya? Porque estas válvulas tienen otra función, ¿ya? Olvidémonos de eso. Tengo la línea de salida de esta bomba, que es la naranja, con una presión normal de trabajo de 30 a 60 bar. Cuando estamos trabajando, la presión en la línea naranja es 60 bar como máximo. Esta válvula está regulada a 210. No se va a abrir, pues. No se va a abrir. ¿Y cómo entonces vamos a regular esta válvula? Si yo quisiera regular, vamos a pensar que voy a instalar una válvula nueva y no sé, o en otro caso está regulada a muy alta presión, 250 bar, y quiero regularlo a su valor normal, ¿no? ¿Cómo hago eso si aquí la presión más alta de trabajo es 60 bar? A ver, ¿alguien tiene una idea? Profesor, una idea. A ver, dime. De regularlo todo a cero, o sea, poner la línea de presión y luego ir subiendo poco a poco hasta el valor indicado, ¿no? A ver, de regularlo todo y tapar la línea de presión, o sea, la línea de entrada. ¿Y cómo pasaría el aceite? Si lo tapamos, tiene que estar abierto. El que va pasando la válvula.
pasando la válvula lo cerraríamos. Exacto. Ya, a ver si entendí. A ver, ojo acá. O sea, a la salida de la válvula le pondríamos un tapón acá, ¿así? ¿Así? No, por más o menos por donde hace rato lo taponeó. Por donde Ya, está La línea T. ya está, ya. O sea, por acá. Por Exacto, acá. exacto. Claro, correcto, muy bien. Así es. Exactamente. Eso es lo que tendríamos que hacer. Pero ya es un artificio, ¿no? Técnico, porque tenemos que desconectar acá la tubería, ponerle un tapón a esta línea y a la otra línea también un tapón, pero hay que tener muchísimo cuidado, mucho cuidado, porque resulta que a alguien se le pudo haber ocurrido cerrar esta válvula, ¿no es cierto? O sea, vamos a imaginar que estamos instalando una válvula nueva, ¿no? Imagínense si esta válvula estaría totalmente cerrada, ¿no? Entonces el aceite va a salir por acá, se encuentra cerrado, no va a poder pasar y revienta todo, ¿no es cierto? Entonces, como dices, hay que asegurarnos de que esta válvula esté pues libre de tensión, o sea, que no ofrezca resistencia. Hay muchas formas, ¿no es cierto? Hay muchas formas, pero el detalle es que acá debe estar libre, de tal manera que el aceite pueda abrir esta válvula y pueda irse por ahí al tanque. Entonces eso nos va a permitir controlar la presión acá. Pero esta línea sí tiene que estar cerrada. ¿Por qué? Porque si está abierta, entonces vamos a tener una presión muy baja. Pues, ¿cómo lo elevamos? ¿No? Entonces, muy bien. Hay muchas formas, ¿no? También podemos instalarle una válvula de estrangulamiento regulable, ¿no es cierto? Ajá. Lo mismo acá, pero no un tapón, sino una válvula de estrangulamiento que genere alta presión atrás. Y con eso podamos ir subiendo poco a poco. Listo. Muy bien, muchachos. Entonces, a ver, hasta aquí alguna otra consulta. ¿Quedó claro? Hay muchísimo más que hablar, pero el tiempo ya nos ganó. Claro, profesor, por mi parte. Listo, listo, muchachos. Entonces, muy agradecido por su participación, por su atención. De mi parte, eso sería todo. A estudiar, a repasar. Nos vemos mañana en el mismo horario. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana, Raúl. Nos vemos. Hasta mañana, Gustavo. Listo, Daniel. Hasta mañana.